De creencias también vivimos, ¿o no es así, ingeniero Horacio Tetamanti? ¿Cómo le va? Buen día, Gustavo Seira lo saluda. Buenos días, un gusto de charlar con ustedes. Lo mismo digo, vivimos también de creencias, a veces nos creemos algunas cosas que sabemos que en definitiva no van a pasar, ¿no? No, yo creo que obviamente la creencia está, inclusive creo que está por encima de la razón, ¿no? Fe y razón. Me parece que eso es lo que moviliza al ser humano y ojalá que lo siga haciendo por muchos años más. Horacio, antes que de adentrarnos un poquito en el tema de la vía navegable troncal, estamos, no digo cansados, pero bueno, vemos habitualmente esto de la hidrovía y otros prefieren o dicen vía navegable troncal. Y en una de las tantas charlas que te he escuchado, has hecho la diferencia y la explicación de por qué no el término hidrovía no es aplicable, y me gustaría que lo compartas con la audiencia y con nosotros, obviamente. Mira, primero yo creo que es una buena gimnasia y es bueno ustedes que son comunicadores insistir que tenemos uno de los lenguajes y de los idiomas más ricos del mundo, que es el español, el castellano. Y la palabra hidrovía es ajeno a nuestra lengua, no la podemos encontrar en ningún diccionario del lenguaje que hablamos, ¿no es cierto? Es decir, y ese tema de adoptar estos neologismos, estas cuestiones que carecen de sentido, no es simplemente algo divertido, sino que de pronto puede esconder maniobras que no son tan inocentes como ser secuestrar el sentido de las palabras, porque cuando se utiliza la palabra hidrovía, en realidad lo que se sustituye, se secuestra, te diría, el sentido de algo muy importante para los argentinos, que es el río Paraná. Y bueno, en una estrategia de apropiación, es evidente que más fácil un proceso o una estrategia de apropiación es primero vaciar el sentido de las cosas, y es evidentemente muy inteligente sustituir nombres tan emblemáticos como el río Paraná por estas palabras extrañas que ni siquiera tienen sentido en nuestro idioma, ¿no? Colijo que hay un accionar entonces con esto de secuestrar esta importante vía navegable que tenemos. Bueno, yo creo que el río Paraná es constitutivo, ¿no? Constitutivo de nuestra propia identidad. A la vera de sus costas se dieron las grandes batallas, tanto del río de la Plata como el río Paraná, fueron constitutivas de nuestra identidad, ¿no? La batalla de los Pozos, de Montevideo, la batalla de la isla Martín García, y bueno, fundamentalmente el tema de la vuelta de obligado, es decir, el Paraná es, sin lugar a duda, la llave estratégica de que constituyó y dio el crecimiento de nuestro país, y a partir de esa década del 90, donde fue, digamos, de alguna forma apropiada y puesta al servicio exclusivamente de estos intereses concentrados, yo creo y tengo la hipótesis de que eso fue tal vez uno de los factores tan importantes que nos llevó a esta situación tan lamentable a la que hemos arribado con nuestro querido país, ¿no? Horacio, se está, bueno, con el tema de la licitación justamente de la vía navegable troncal, y se estaban basando los criterios para hacer esa licitación en accionares que ya no son de esta época, y así, bueno, lo pensás de ese modo, ¿no? Que estamos como atrasando la situación. Yo creo que es evidente que, digamos, el diseño, a mi criterio colonial, que se arribó en la década del 90 bajo el criterio del consenso de Washington, ¿no? Que se pensaba que la Argentina estaba, digamos, destinada a ser exclusivamente una proveedora de materia prima. Es evidente que se fraccionó, se segmentó, se fracturó a la Argentina en diferentes segmentos, en partes, para poner esas partes al servicio de intereses muy concentrados, que podrán ser legítimos, pero que de ninguna manera pueden dar resultado o dar respuestas a todas las necesidades argentinas. Y así se hizo esto, ¿no? El río Paraná fue fraccionado en una parte, fue cambiada su nombre por hidrovía, y se diseñó una vía navegable exclusivamente para llegar a los puertos de Rosario, y se abandonó completamente el resto del uso de los ríos de los argentinos, entre otras cosas, por ejemplo, la absoluta desaparición de barcos de bandera nacional. Es decir, el río Paraná, que fue una arteria fundamental para el transporte de nuestras mercaderías, se convirtió prácticamente en tierra de nadie y en un agua de tránsito internacional donde solamente lo navegan los buques extranjeros. Y bueno, y además con buques que ya no existen a la luz de la nueva dinámica internacional, no existen más,
con un criterio, a mi criterio absurdo, porque en realidad la Argentina dispone de muchos otros ríos, dispone de profundidades que nos permitirían tener puertos de aguas profundas, y sin embargo solamente usamos el río Paraná al solo efecto de exportar granos desde Rosario, y por ejemplo le resignamos a Montevideo todo el manejo del comercio exterior argentino, que curiosamente y casi inaceptablemente se maneja todo desde Montevideo, es decir, el comercio exterior argentino y todos los barcos que ingresan y egresan del Río de la Plata lo deben hacer por el puerto de Montevideo. Y eso, de hecho, convierte a la Argentina en un país mediterráneo, ¿no? Y bueno, yo creo que Argentina es el único país en el mundo que, siendo marítimo, que habiendo sido una potencia naval y de flota mercante propia, se convirtió por hecho propio, ni siquiera por una guerra, en un país mediterráneo. Es decir, muchos países perdieron la salida al mar por medio de guerra, pero el caso argentino es único. Entregamos la salida del mar a Montevideo simplemente por actos propios de autoridad legítima. Esto es algo provocado, entonces, no es que se fue dando con la historia y el avatar de la actividad. No, yo creo que la Argentina es un país en gran parte ocupado, digamos. Por ejemplo, la Secretaría de Transporte, que es o el Ministerio de Transporte, que es la responsable de haber esta entrega, a mi criterio, determinante para la situación de Argentina, yo te diría que es un ministerio que está intervenido, pero hace mucho tiempo atrás. Es decir, las políticas del Ministerio de Transporte son indiferentes a los diferentes gobiernos. Es decir, la política que tuvo Randazzo, que después continuó Dietrich con Macri, que después continuó Massa y Meoni con Fernández, y la que ahora se está llevando adelante, tiene una línea de accionar absolutamente continua y que tiene claramente una explicación muy lógica, porque si uno fuera, digamos, gerente o representante de sus intereses, haría exactamente esto, es decir, tratar de que la Argentina no se integre, que la Argentina que siga fragmentada y que esas partes estén al servicio de intereses muy puntuales. O sea, el Paraná ha cambiado de nombre, llamado Hidrovía, al servicio de las multinacionales exportadoras de grano, y el Río de la Plata prácticamente manejado desde Montevideo por esos grandes monopolios de transporte de contenedores que prácticamente monopolizan todo nuestro comercio exterior, ¿no? Se ha conformado, ¿no?, una mesa para esto, Horacio. Estamos hablando con Horacio Tetamanti, el ingeniero Horacio Tetamanti, ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables. Digo, se ha conformado una mesa de trabajo para esto, para el Canal Magdalena. ¿Va todo en lo mismo? ¿Cómo lo están trabajando? Mira, el Canal Magdalena es una piedra angular, ¿no es cierto? El Canal Magdalena, que es una pequeña obra, que yo la comparo, que a veces para descalificarse dicen que es una mega obra inalcanzable. El Canal Magdalena tiene un costo de 200 kilómetros de autovía. Sin embargo, constituye la salida al mar soberana. Es decir, la Argentina, por no construir 200 kilómetros de autovía, que es el costo del Canal Magdalena, lo resigna su salida al mar en un puerto extranjero. Y bueno, esta obra pequeña, simple, tiene un impacto geopolítico significativo, porque rompe un estado de fragmentación que le es absolutamente funcional a estos dos intereses que se estaba señalando, y se suma un tercero, que es el Reino Unido en el Atlántico Sur. Al estar los argentinos impedidos de navegar, porque a veces cuando la gente toma conciencia que los argentinos no podemos navegar entre, por ejemplo, La Plata y Mar del Plata sin antes pedir permiso a Montevideo, marca la magnitud de la fragmentación que tenemos, y esa pequeña obra es muy potente en términos de integración, y es por supuesto lo que explica el por qué ha sido boicoteada tanto tiempo, ¿no? Bueno, obviamente el Canal Magdalena es fundamental para Argentina y es absolutamente determinante para la integración de los puertos de la provincia de Buenos Aires, porque, como bien sabes vos, seguramente has tenido la desgracia, como yo, de haber caído en la escuela pública, que nuestras maestras nos enseñaban que la provincia de Buenos Aires es la única provincia que tiene costa sobre el Paraná y costa sobre el Atlántico. Sí, claro. Y tiene puertos sobre el Paraná y sobre el Atlántico, que hoy están desconectados. No se puede navegar entre un puerto de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, te diría San Pedro, con Mar del Plata. No se puede comunicar La Plata con Quequén. Y bueno, esto ahora, es pero por ¿por qué esto, Horacio? ¿Por qué no se puede? A ver,
Explícalo No se puede porque el Río de la Plata tiene bajas profundidades. Ajá. Y tiene que navegar por canales. Ahora, el diseño de los canales fueron hechos de tal forma de que nos impiden salir al mar por aguas propias y nos obligan a navegar a Montevideo. Y eso fue un canal que fue diseñado en la década del 90 por el consenso de Washington, que tenía como objetivo esto, justamente fragmentar a la Argentina e impedir que pueda navegar libremente entre las costas marítimas y fluviales. Y bueno, obviamente la provincia de Buenos Aires le es fundamental para la integración portuaria este canal, y bueno, todos sabemos que el gobernador de la provincia de Buenos Aires ha puesto en esta obra un carácter importante, significando lo estratégico, y bueno, está tratando de remar contra la corriente para que esto se haga, y conformó una comisión de referentes importantes, que no es mi caso, pero también estoy ahí en esa comisión, y que tenemos como, digamos, mandato aportar elementos para que el gobernador pueda impulsar esta obra y que finalmente se pueda hacer, tratando de neutralizar el potente lobby de estos grandes intereses que realmente ven en esa integración argentina una amenaza a sus intereses, ¿no? ¿Por qué no hubo interés por ninguna empresa, o por lo menos no en lo económico? No se pusieron de acuerdo cuando se llamó a licitación para hacer los dragados correspondientes. No, porque justamente el dragado, acá hay una estafa intelectual, se discute la licitación o todo un debate acerca de si se licita o quién draga, si es una empresa nacional o una empresa extranjera, y eso es absolutamente secundario. Acá lo importante no es la máquina que draga, sino por dónde se draga. Y la definición por dónde se draga, o la licitación por la cual se define por dónde se draga, lo hace el Estado. O sea que el tema central no es quién draga, o si la licitación es blanco, azul o negro, o si la máquina es holandesa, china o griega, o del Estado, o privada, o argentina, sino lo importante dónde se navega, por dónde se navega. Y la Argentina tiene que romper este cepo logístico que nos impusieron, que nos impide navegar, y que ha roto y ha puesto un cepo logístico que impide a la Argentina navegar libremente de norte a sur, y que tenga la obligación de que todo su comercio exterior, que obviamente pasa por el Río de la Plata, esté manejada desde Montevideo. Haber dicho de otro modo y burdamente, para ir al fondo de mi casa, al fondo, otro sector de mi casa, tengo que pasar por la casa del vecino. Exactamente, si supongamos que tengas que ir a una dependencia que tengas al fondo de tu terreno, y que para poder transitar hasta el fondo de tu terreno tengas que pasar obligatoriamente y tributar a un vecino. O que la ruta 9 para ir a Córdoba se desvíe y pasa por Uruguay y tengas que hacer aduana para poder ingresar nuevamente. Es así de este tipo de aberración es el significado de esta tragedia geopolítica que la Argentina está sufriendo hace muchas décadas, y que obviamente la única forma de romper este cepo es a través de un canal propio que nos permita unir por aguas propias el río Paraná con el Atlántico Sur o con el mar argentino, ¿no? Entiendo que tengamos este problema, pero creo que es mucho más doloroso saber, como bien lo explicas vos, que fue algo provocado. No, peor, es por acto propio de autoridad legítima, ¿no? Más doloroso aún, entonces. Exactamente. Hay que tener conciencia que tenemos un país que la democracia tiene escasos márgenes de movimiento, y que las cuestiones centrales como el manejo económico, la deuda y la logística estratégica como es la navegación, lamentablemente no lo manejamos los argentinos, ¿no? Me quedo tranquilo que especialistas como vos y como tantos que hay en el sector, que no son muchos, van a seguir alzando la voz para que esto tenga realmente el fin soberano que debería tener, porque no va a ser. Eso sin duda seguiremos haciendo el mandato de aquellos que somos deudores de la escuela pública y la universidad pública. Tenemos el mandato de defender este país, obviamente, y así lo seguiremos haciendo, y bueno, la historia dirá si hayamos tenido la capacidad para poder tener éxito, o si lamentablemente los intereses terminarán prevaleciendo, lamentablemente, para sufrimiento de nuestro pueblo, ¿no? Te iba a decir irónicamente y con un poco de humor también, que la historia te juzgue. Yo creo que lo importante es que el trabajo de ustedes es justamente esto, ¿no? De difundir para que cada vez más argentinos
tomen conciencia de la miserable situación en la que estamos, y que esta pobreza que estamos sufriendo no es que nace de un ropallo, es la consecuencia de un conjunto de medidas que tenemos que necesariamente modificar, porque si no, si seguimos haciendo lo mismo, seguramente no vamos a tener nunca diferentes resultados, ¿no? Horacio, te mandamos un abrazo grande y gracias por atendernos como siempre, ¿eh? No, gracias por invitarme a charlar con ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego, gracias. El ingeniero Horacio Tetamanti, más clarito no se consigue. Le explicó por qué la denominación de la hidrovía y dijo técnica, pero también de entrecasa, diría, técnicamente, lo que nos está pasando, ¿sí? Lo que nos está pasando. Como se navega por canales, no podemos ir del puerto de San Pedro, lo dijo claramente Horacio. No podemos ir del puerto de San Pedro al puerto de Mar del Plata, sin pasar primero por Uruguay. ¿Cómo va a pasar por Uruguay? ¿Vos venís por el costadito? No podés venir por el costadito porque no hay canal. Como no se dragó, no se puede pasar. Entonces vas a terminar varado a la vera de cualquier río, ¿sí? Pero a su vez, esta cosa provocada yo le pediría esto a usted, oyente, fantonente, como quiera autodenominarse. Escuche esto después, tranquilo, a la tarde o al momento que usted quiera, vuelva a escuchar todos los conceptos vertidos por el ingeniero Horacio Tetamanti, que algo conoce y que tiene un compromiso, que es el que muchos deberían asumir. ¿Cuál es ese compromiso? Es devolver algo. ¿Qué quiere devolver en la educación recibida a través de la educación pública? La escuela pública y la universidad pública. Digo, a veces cuando tenés este tipo de criterios en referentes de distintos sectores, que no tienen que ser solo de la industria naval, te da para pensar que siempre, o muchas veces en broma decimos, allá al final del túnel hay una luz. ¿Es la locomotora que viene o es la esperanza que se nos está abriendo? Bueno, vayamos por esta segunda opción.